Bueno, buenas tardes a todos los que vais a perder un ratito de vuestro tiempo aquí conmigo, con nosotros, porque estamos hoy presencialmente juntos, Anita y yo. Y bueno, la sesión de hoy es la primera de un track que vamos a ir realizando a lo largo de este trimestre. Vamos a centrarnos en ISA Server 2006 y hoy pues es el primero de los webcasts. Vamos a dedicarlo a ver un poco por encima la arquitectura de ISA Server 2006. Vale, en la sesión de hoy vamos a centrarnos en principio en cuál es la arquitectura que tiene, cuál es el entorno con el cual se gestiona ISA Server 2006 y vamos a centrarnos en unos pequeños ejemplos sobre cómo crear reglas de publicación, reglas de acceso, cómo publicar servidores y en cómo configurar alguno de los filtros que trae por defecto ISA Server 2006. Así que sin más, empezamos con la primera parte, con la parte de la introducción. Bueno, para los que conozcáis, ISA Server 2004 va a ser un cambio no demasiado drástico, es muy similar el entorno. Eh, Aparentemente cuando vemos la primera vez ISA Server 2006 nos recuerda 100% a ISA Server 2004, pero sí que vamos a ir notando cosas añadidos dentro de las herramientas que nos van a facilitar todo el trabajo. En primer lugar, los asistentes los vamos a notar cambiados, más adecuados a las necesidades. Los primeros asistentes que teníamos en 2004, hay que recordar que la arquitectura de ISA Server desde la versión 2000 a 2004 fue diametralmente opuesta, fue un cambio estructural grande. Pues de 2004 los primeros asistentes que teníamos eran poco flexibles, eran unos entornos muy definidos, y ya en 2006 todos los asistentes vamos a tenerlo mucho más flexibles, con más opciones desde la configuración específica para entornos de SharePoint o la configuración específica de certificados. Vamos a tener nuevas reglas para la publicación de servidores e incluso vamos a traer, ya viene preparado con el soporte para Exchange Server 2007 con todos los clientes que viene Exchange Server 2007, el cliente para móviles, el cliente para web nuevo, OWA, y además vamos a encontrarnos un par de filtros en ISA Server 2006 bastante interesantes, como son el filtro para decidir la calidad de servicio en protocolo HTTP. Vamos a poder priorizar el tráfico de determinados sitios o el balanceo de carga para la publicación de sitios. Veremos a lo largo del trabajo normal con los asistentes cómo no nos constantemente está presente las arquitecturas escalables. Vamos a encontrar todo el rato de publicación de balanceadores de carga, publicación de granjas de servidores web, etcétera. Es decir, ya está pensado para entornos escalables. Otra de las novedades que tenemos interesantes en ISA Server 2006 es que se puede realizar autenticación basado en LDAP. Esto nos va a permitir implantar ISA Server 2006 en entornos cuyo sistema de autenticación no tiene por qué ser directorio activo y donde vamos a tener un árbol LDAP de otro fabricante o incluso de Microsoft. Tiene mejorado las partes de single sign-on, vamos a tener una gestión de sesión mucho más confiable, es decir, ISA Server 2006 va a realizar la autenticación de las sesiones de forma mucho más flexible. Ya veremos cómo nos va a dar opciones para que sea él mismo el que gestione la sesión o reenviárselo a los servidores e incluso cambiar la forma de gestionar las sesiones. Y una de las características que gustaba mucho en ISA Server 2004, la posibilidad de autenticar en Firewall el acceso al servidor Exchange en base a formularios, lo hemos traído lo vamos a encontrar para cualquier sitio web. Es decir, vamos a poder realizar autenticación basada en formulario para cualquier aplicación web y va a poder ser ISA Server 2006 el que realice este control. ¿Vale? Aparte, en lo que sería la parte del firewall, vamos a tener nuevos ataques, vamos a tener nuevas defensas contra ataques que hoy en día se han puesto, por desgracia, muy de moda, como son los ataques de denegación de servicio distribuido en base a redes botnet, etcétera, y vamos a ver cómo ya viene preparado para recuperarse rápidamente ante este tipo de ataques y detectar con más facilidad los ataques de SymFlood. Vale. En esa diapositiva que tenemos aquí es básicamente lo que nos permite hacer ISA Server 2006. Por un lado es un firewall multired. Cuando decimos que es multired, decimos que soporta N redes, tantas redes como desees conectar ISA Server 2006. No es
como ISA Server 2000, como para los que solo conozcáis aquella versión en la que teníamos una serie de entornos predefinidos en los que podía funcionar y si nos intentábamos salir de ahí no podíamos. Ahora sí, ahora podemos realizar cualquier arquitectura. Es un servidor VPN, un servidor de VPN, y ahí tenemos dos opciones, una que es servidor VPN para gestionar clientes que se conectan a nuestro servidor y también para realizar la conexión entre oficinas remotas. Pero aparte, en ISA Server 2006 hay un nuevo producto, una compañía que se compró Microsoft a finales del año pasado. La compañía se llamaba Whale Communications, y ahora mismo, gracias a la compra de esa compañía, hay un nuevo software que se llama Intelligent Application Gateway, que nos va a permitir en el software de ISA Server 2006 realizar redes privadas virtuales basadas en SSL, es decir, todo el acceso a la red privada virtual basada en una página web. Más adelante intentaremos realizar algún webcast de esta tecnología porque es bastante interesante. Y como tercera pata dentro de la arquitectura de ISA Server, pues tenemos la gestión de la caché. ISA Server viene originariamente de un producto llamado Proxy Server 2, que funcionaba muy bien como proxy, como gestor de cachés, y todo el histórico de funcionamiento de gestión de cachés seguimos teniéndolo en ISA Server 2006. Centrándonos ya en primer lugar en la arquitectura de Firewall, hoy vamos a centrarnos básicamente en la arquitectura de Firewall, vamos a ir viendo algunas de las características. En primer lugar, recalcar lo que habíamos dicho. Es un firewall que soporta tantas redes como nosotros deseemos. Podemos configurar el número de redes que nosotros queremos. A la hora de configurar y de gestionar las políticas de seguridad, vamos a poder trabajar con las redes individualmente, vamos a poder agruparlas en conjuntos para poder realizar trabajos más rápidos o más efectivos a la hora de establecer las políticas, y va a ser el propio firewall, el propio ISA Server 2006, el que va a gestionar la interconexión entre esas redes. Es decir, podemos poner un firewall que esté entre dos redes enrutadas, o podemos poner un firewall entre dos redes en la que estemos haciendo una traducción de direcciones. Todo esto lo vamos a gestionar directamente desde ISA Server. La estructura de la política de seguridad de firewall que nosotros vamos a realizar está integrada totalmente con Active Directory, por supuesto, pero además es una solución extensible. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el firewall nos va a permitir realizar una inspección del contenido del tráfico que está pasando a todos los niveles. No solo quedarnos en comprobar el nivel de red, ni en el nivel de transporte, sino llegar al nivel de aplicación. Es decir, mirar lo que está sucediendo dentro del protocolo HTTP o dentro del protocolo FTP o dentro del protocolo SMTP, y no solo quedarnos ahí, sino que como viene con un API de desarrollo, el propio firewall, vamos a poder extenderlo hasta donde nosotros queramos, poder hacer cualquier tipo de comprobación. En base a eso, a esta solución extensible, vamos a poder ver algunos de los filtros que ya tenemos funcionando por defecto. El firewall sigue manteniendo la estructura que teníamos en ISA Server 2004, basado en reglas encadenadas, es decir, a la hora de establecer una política de seguridad vamos a dar a cada regla un numerito, se van a empezar a evaluar desde la que tenga el menor número hasta la última, y se evaluará la regla que primero cumpla la condición. Es decir, si tenemos 10 reglas, si el tráfico coincide con la regla 3, pues se disparará la regla 3 y ya no se seguirá evaluando. Es decir, un sistema de reglas encadenados muy típico en las arquitecturas de firewall. En cuanto a la caché, solo mencionar algunos detalles. Soporta múltiples unidades de caché, es decir, no tenemos por qué tener la caché en un único repositorio, sino podemos tenerlo dentro de un servidor en múltiples repositorios. Esa caché no tiene por qué estar en un único servidor, sino funciona en arrays, es decir, vamos a tener la posibilidad de distribuir la caché entre un conjunto de máquinas. A la hora de buscar un determinado objeto, se busca por medio de una función directa para averiguar en qué servidor debería estar ese objeto que estamos buscando. Tenemos la caché pasiva, es decir, directamente lo que va recibiendo el proxy, el servidor, ISA Server en este caso, lo va almacenando, pero aparte tenemos también caché activa, es decir, que va a buscar lo que nosotros vayamos a ir necesitando de forma activa, es decir, un documento, un objeto que es demandado habitualmente, en el momento que caduca, él de forma proactiva va a por ese objeto.
Aparte, nosotros podemos generar trabajos en caché, generar una serie de perfiles para aplicar diferentes reglas de caché a los usuarios y a los objetos, y sigue manteniendo una de las opciones que venían desde la versión 2, que es la caché negativa, en la cual si se va a buscar un objeto no está en caché y se va a buscar a la ubicación original del objeto y el objeto no está disponible, pues lo que se genera es un objeto de caché negativa para evitar el tráfico innecesario hacia un objeto que no existe, indicando que ese objeto es un error. Es decir, se cachea también, si nosotros lo deseamos, los resultados negativos. Vamos a centrarnos ya a hacer la arquitectura en la sesión de hoy en lo que sería solamente el firewall. Así que a partir de este momento todo lo que vamos a ir viendo va a ser centrado en las características que ofrece ISA Server como firewall. En primer lugar, incidir. El soporte multired soporta tantas redes como desee el sistema, ¿vale? Las redes nosotros las vamos a poder definir por grupos de direcciones IP o por conexiones a un determinado interfaz o por rangos de direcciones IP, y vamos a poder gestionarlas de forma independiente o de forma agrupada, ¿vale? Nosotros vamos a definir en lo primero, nada más instalar nuestro firewall, la configuración de redes, de tal manera que especificamos tantas redes como tenga nuestra infraestructura de seguridad. El firewall por defecto nos va a generar una preconfiguración, o incluso podremos, siguiendo un sencillo asistente, generar una preconfiguración de un entorno más o menos común. Los firewall, normalmente vamos a tener los firewall de perímetro, firewall de 3 patas, firewall de frontend, firewall de backend, o si es una arquitectura un poco más extraña, nosotros la vamos configurando, y en estas redes preconfiguradas nos va a ir creando agrupaciones también preconfiguradas, todas las redes internas, todas las redes externas, los clientes que se conectan por redes VPN, etcétera. A partir de ese momento nosotros, tras enganchar el mapa de red a nuestro firewall, tras de situarle cuál es el conjunto de redes con los que se tiene que relacionar, lo siguiente que vamos a hacer es definir cómo se van a relacionar cada una de esas redes a través del firewall. Para esto definiremos si las direcciones van a ser enrutadas, el tráfico va a ser enrutado, o el tráfico va a sufrir una traslación de dirección. Es decir, los servicios que tradicionalmente usábamos con RRAS lo vamos a gestionar directamente desde el propio firewall. Vamos a ver un poco el entorno de ISA Server 2006 en una demo rápida, así que vamos aquí y configuramos mi máquina. Vale, bueno, en este entorno que tenemos aquí funcionando, tenemos tres máquinas virtuales corriendo sobre este entorno. Estas tres máquinas se llaman, representan un entorno en el que tenemos una red interna, una máquina, un servidor que está en el exterior y el propio firewall. Esta máquina que tenemos aquí dentro, vamos a entrar ahora mismito, es nuestro servidor ISA Server, ¿vale? Este es el entorno, la consola que tiene nuestra máquina. Para que podamos hacernos una idea de cuál es la arquitectura, tenemos aquí las direcciones IP que tiene la máquina. Por un lado tenemos una pata que vamos a tener en la red interna, que está representada por la dirección IP 192.168.0.1. En esa red, en la red 192.168.0, vamos a tener otra máquina que está haciendo que va a hacer tres funciones en el entorno de hoy. En primer lugar, va a ser el controlador de dominio de la red interna. Sobre ese controlador de dominio vamos a tener los servicios de correo de Chain Server, y además vamos a utilizarlo como cliente de nuestra red interna que se quiere conectar al exterior. La IP que tiene este controlador va a ser la 192.168.0.2 y es la otra maquinita que podéis ver justo aquí, ¿vale? Como podéis ver en esta máquina, en el chain, tenemos puesta como puerta de enlace directamente la patita privada de firewall donde tenemos corriendo ISA Server. En el otro extremo de la red tenemos una máquina fuera de la organización que tiene una IP que es la 10.0.0.2, ¿vale? En este caso tiene puesta como puerta de enlace la de el firewall, porque no tenemos toda la infraestructura de enrutamiento que tenemos en internet, así que directamente, como vamos a realizar
conexiones internas le hemos puesto directamente la puerta de enlace, aunque para muchas de las demos no sería para nada necesario. En esta máquina la vamos a utilizar como dos cosas. En primer lugar, como cliente externo que se quiere conectar a nuestro dominio, y en segundo lugar lo vamos a tener como servidor web externo de nuestra organización. ¿Vale? 10 la red externa, 192 la red interna y nuestro firewall las dos patitas, uno en la 10 y otro en la 192. Bien, este es el entorno que tenemos aquí en la consola del firewall. Vamos a ponerla para que se vea bien. Ahí la tenemos. Con los que ya habéis visto la consola de ISA Server 2004 sonará muy similar. A priori cuesta diferenciar que sea un producto distinto, donde tenemos pues las opciones que teníamos antes. En primer lugar, la parte de monitorización, donde tenemos el panel de control que representa pues una visión rápida de algunos elementos que tenemos completos, como por ejemplo la gestión de alertas, o la gestión de sesiones, la gestión de los servicios que están corriendo en el firewall, que podemos ver que están activos, la parte de informes, los verificadores de conexión y el registro, que es muy útil a la hora de buscar por qué una conexión está denegada o qué regla está bloqueando una determinada conexión. La segunda patita que tenemos es la política del firewall, que es donde vamos a trabajar a lo largo de hoy. La tercera parte que tenemos es la parte de la gestión de redes privadas virtuales, que la veremos en el webcast del jueves para los que asistáis. Y una cuarta opción del menú, del desplegable, donde tenemos la configuración. ¿Vale? En esta parte de configuración, lo primero que tendríamos que hacer a la hora de configurar un firewall es entrar en la parte de redes y configurar nuestras redes. Bien, este bonito dibujo que tenemos aquí representa la estructura en la que está configurado nuestro firewall. El firewall, para empezar a trabajar, podemos utilizar uno de las plantillas que tenemos a la derecha, como veis, pues el firewall de perímetro, el de tres patas, el firewall de frontend, el de backend, o simplemente con un único adaptador de red, que podemos utilizar como si fuera un proxy. En nuestros entornos, cuando nosotros realizamos una configuración, vamos a poder preestablecer un conjunto de redes de navegación. Por ejemplo, podremos, a la hora de establecer una plantilla, nos da la posibilidad de hacer una copia de seguridad. No vamos a hacerla porque no voy a terminar de cumplir el asistente, pero para que os hagáis una idea, con el wizard, en este caso hemos cogido el asistente para un firewall de perímetro, pues vamos a coger cuál es la red interna. Cualquier dirección que no esté en estas redes será considerada como red externa. Podemos crear la red en base a un adaptador y podemos crear una política previa a la hora de configurar el firewall, en el cual bloquearemos todo, bloquearemos el acceso a internet, pero simplemente permitiremos los servicios de ISP, etcétera. Cuando elegimos una de estas políticas que tenemos aquí a la derecha, se van a generar una serie de reglas predefinidas. Si no queremos que se genere ninguna de estas reglas de seguridad, simplemente ponemos bloquear todo, que es la forma en la que el firewall viene vacío, y ya podemos empezar a trabajar. No es necesario utilizar la plantilla, es muy cómodo utilizarla, pero si no queremos no la tenemos por qué utilizar. Lo primero que deberíamos configurar es el conjunto de redes a las que vamos a conectarnos. Para esto, si miramos por defecto, aquí tenemos 5 redes, que es las que vamos a tener en cualquier firewall de perímetro. En primer lugar, tenemos la red que identifica al propio firewall, que es localhost. Esto que está situado aquí como un muro de ladrillos representa a ISA Server. El propio firewall tiene una entidad propia y se le pueden aplicar reglas especiales que no apliquen a toda la red, excepto al firewall. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos la red interna, que sería el conjunto de direcciones de nuestra organización, que como veis, como tenemos el rango de la 192.168.0, pues tenemos puesto el rango completo. Podríamos haber puesto un rango más pequeño, que fuera la 1 y la 2, que son las dos únicas máquinas que representan a nuestra red interna. Todo lo que no esté ahí será red externa. Cualquier dirección que no esté en la red interna será red externa, salvo que sean conexiones especiales. Conexiones especiales que son los clientes que se conectan mediante la red VPN. Lo vamos a identificar porque utilizarán los servicios de nuestra red privada virtual. Y los clientes de cuarentena, que son aquellos clientes que se conectan por la red privada virtual, pero que no cumplen la política de salud que marcamos en el firewall. Bien,
Si vamos a la parte, una vez que configuremos las reglas, las redes, lo siguiente que hay que configurar es la forma en la que se van a conectar esas redes, que sería las reglas entre redes. Allí, básicamente lo que vamos a hacer es crear una relación entre una red y otra, o entre un conjunto de redes y otro conjunto. Así, por ejemplo, tenemos puesto que desde la red localhost, es decir, lo que identifica a ISA Server y todas las redes, el tráfico vaya enrutado. No tiene sentido que se haga una traslación de direcciones, ya que el firewall tiene conexión para todas las redes. Todo lo que vaya de la red interna, o de la red de clientes VPN, o de la red de cuarentena, que se supone que tienen direccionamiento privado porque lo estamos gestionando nosotros, a conexión externa, es decir, cualquier red fuera de nuestra organización, el tráfico, como veis, se ha puesto por NAT, por traslación de direcciones, por traducción, ¿vale? Y aquí tenemos unos ejemplos en el que hemos creado un par de máquinas en las que hemos decidido que se haga no una traducción, sino que se haga un enrutado, porque nosotros podemos decidirlo en cualquier momento, que para incluso una máquina. Si miramos la parte de conjuntos de redes, vemos que tenemos un par de grupos. En primer lugar tenemos todas las redes, que lo que hace es llevar configuradas a cualquiera de una de las redes que tengamos puestas. En este caso tendríamos todas estas redes que tenemos aquí, o todas las redes protegidas, que podríamos hacer una excepción con la red externa, ¿vale? Que sería la única que tendremos excluida, todas las redes de nuestra organización. Podríamos ponerlas a nuestro gusto. Si tuviéramos 30 o 40 redes, podríamos generar los conjuntos a nuestro gusto. Bien, lo siguiente que tendríamos que gestionar a la hora de poner la política son los objetos de seguridad de nuestra organización. Para eso iríamos a la parte de la política del firewall, ¿vale? Y desde aquí iríamos gestionando en el toolbox cuáles son los objetos sobre los que vamos a crear, o sobre los que vamos a construir toda la política de seguridad, que serían los objetos de red, que serían redes, conjuntos de redes, ordenadores, rangos de dirección IP, direcciones de internet, listener de conexión, vamos a tenerlo luego, granjas de servidores, nombres de dominio, etcétera, planificaciones horarias, ¿vale? Podemos aplicar cada una de las redes a una planificación horaria, tipos de contenido, conjuntos de usuarios, y estos conjuntos de usuario podrían ser usuarios de muchos tipos. Por ejemplo, vamos a poner aquí a un usuario maligno, y este usuario maligno podría ser un usuario de Windows, un usuario Radius, un usuario de un árbol LDAP o de una identificación RSA de Security. Y los protocolos. Por suerte, la mayoría de los protocolos que vamos a utilizar ya los tenemos predefinidos, y va a ser bastante sencillo a la hora de configurar las reglas trabajar con estos protocolos. Bueno, vamos a volver a la parte de la presentación y vemos, ya no vamos a quedar en esta consola, en la parte de gestión de las reglas del firewall, y vamos a volver para ver cuáles son las opciones de seguridad que tenemos. Vamos allá. Ahora. Continuamos. Vale, dentro de la parte de administración de seguridad con ISA Server tenemos una serie de características. En primer lugar, vamos a tener los filtros IP, que se van a aplicar a las cabeceras del tráfico TCP/IP, a las cabeceras IP. Y cuando hablamos aquí, pues estamos hablando de los flags que vienen en las cabeceras, de las banderas que vienen marcadas en cada uno de las cabeceras de IP. Sabéis que las técnicas de fingerprinting o técnicas de denegación de servicios se han utilizado en base a enviar cabeceras IP con determinados flags o con determinados valores en las cabeceras no esperados, para lograr, pues, desde descubrir cuál es el puerto que está corriendo detrás de un firewall hasta tirar un determinado servidor, etcétera. Bueno, pues se puede inspeccionar esto con ISA Server. En segundo lugar, vamos a tener las reglas de acceso, que es la estructura típica de seguridad que hemos estado viendo hasta el momento, que es un conjunto de reglas que van a decidir si un tráfico pasa de una red a otra en función de, en este caso, un conjunto de objetos que son los que hemos visto en el panel de la derecha. En tercer lugar, tenemos un conjunto de reglas de acceso especiales, que son las de publicación de servicios. Para determinados entornos en los que hay que realizar un trabajo más complejo, como por ejemplo publicar un servidor de Exchange, donde tenemos un conjunto de directorios especiales que hay que hacer mapeo con los directorios para las carpetas públicas, o publicar un SharePoint donde tenemos una serie de zonas en las que hay que permitir un conjunto de traducción de links o de conjunto de permisos para determinados objetos.
ya tenemos unos asistentes que realizan todas esas acciones de una sola tacada. Es decir, nosotros seguimos el wizard que ya viene preparado para estos entornos de trabajo y son la publicación de servicios. En cuarto lugar, tenemos los filtros a nivel de aplicación. Es decir, nosotros aplicamos una regla de acceso al protocolo HTTP, pero sobre el protocolo HTTP nosotros podríamos añadir una protección extra que lo que mira es el contenido del protocolo HTTP y determina si puede pasar o no puede pasar ese tráfico en función de los datos que van dentro de HTTP, ¿vale? Como HTTP podría ser cualquier otro. Y en quinto lugar, lo que tenemos son un conjunto de alertas para la detección de intrusiones. No es un sistema de detección de intrusiones puro, pero sí que viene preparado para cuando se intenta hacer una transferencia de zona de DNS, o cuando se intenta hacer un escaneo de puertos, o cuando se intenta hacer una denegación de servicio en base a flooding, etcétera. ¿Vale? Vamos allá. Filtros IP, como hemos dicho, se aplican a nivel de paquete y se basan en la inspección de los parámetros de las cabeceras, los flags, ¿vale? Incluso si llega un fragmento IP suelto, que vienen las IP fragmentadas, nosotros podemos aplicar estas reglas, filtros que se aplican directamente al paquete más pequeño que pueda llegar dentro de la comunicación. La regla de acceso es el corazón del firewall, es lo que va a permitirnos configurar la gestión de toda la seguridad de la organización y es lo primero que vamos a configurar al día de hoy. En él lo que vamos a poder es establecer cuándo un tráfico desde una red pasa a otra red en función de el origen de la comunicación, el destino, los protocolos y los usuarios que realizan esta conexión, ¿vale? La aplicación de estas reglas la vamos a realizar, como hemos dicho al principio, en orden encadenado, como un firewall de cualquier tipo, un firewall típico, y lo que sí que vamos a tener son dos tipos de reglas, unas que van a estar ocultas a nosotros, que son las que se aplican especiales a ISA Server, que se pueden ver, pero en principio no la vamos a poder modificar, y en segundo lugar las reglas del firewall, que son las que nosotros vamos a manipular, y que si hacemos una configuración típica partiremos de una regla que bloquea todo. Los objetos en los que vamos a poder diseñar nuestra red pues son los que tenéis aquí. Protocolos, usuarios, tipos de contenido, franjas de tiempo y objetos de red, que es exactamente lo que hemos visto en el panel a la derecha en la consola de administración de ISA Server. Bien, dentro de las reglas de acceso, como he comentado antes, tenemos las reglas de publicación, que se usan para entornos concretos en los que queremos configurar un conjunto de reglas de acceso para la publicación de uno de los servidores de nuestra DMZ, de nuestro entorno privado. En este caso tenemos entornos preparados para publicar todos y cada uno de los servicios de Chain Server de la versión 2003 y, como hemos visto al principio, también de la versión 2007. Asistentes para la publicación de servicios de correo en pasarelas SMTP o para la comunicación con ISPs, para la publicación de sitios SharePoint, para sitios web genéricos e incluso vamos a poder publicar casi cualquier servicio, pero las ayudas que vamos a recibir de nuestros asistentes van a ser menor. Cuanto más simple o más sencillo sea la publicación de un servidor, menos sentido tendrá la utilización de un wizard. Es decir, si vamos a publicar un servicio FTP, al final vamos a tener que abrir un conjunto de puertos, un conjunto de protocolos bastante sencillo, con lo cual ya va a ir reduciéndose la complejidad necesaria para la utilización de un asistente. Bien, estos asistentes, cuando estamos hablando de servicios web, vamos a tener la posibilidad de trabajar tanto como la publicación de balanceadores o de granjas, como la publicación mediante el uso de servicios bridging HTTPS. Es decir, vamos a realizar la publicación de un determinado servicio en el firewall y va a ser el propio firewall el que va a escuchar todas las peticiones de conexión al servidor web, de tal manera que el propio firewall va a poder realizar una inspección hasta del protocolo HTTPS. Me explico. Si nosotros publicáramos un servidor que fuera con SSL y estuviera dentro de la DMZ, cualquier conexión HTTPS desde el cliente hasta el servidor web sería totalmente opaca al firewall y no podría tomar ninguna decisión en función de los contenidos que se están transmitiendo, ya que todo el tráfico va cifrado. Con la tecnología de Bridging HTTPS lo que nosotros vamos a hacer es crear un listener para el servicio web en el propio firewall.
el listener del firewall va a tener el certificado digital con el que se va a cifrar todo el tráfico que viene desde el cliente, de tal manera que el tráfico va a ir seguro desde el cliente hasta el firewall va a descifrar el tráfico, va a inspeccionar el contenido y lo va a reenviar al servidor web interno, cifrándolo o no con lo que queramos. Es decir, pues podemos decir, vuelve a cifrarlo con HTTPS, con lo cual utilizaríamos un doble cifrado con 2 certificados, o directamente no lo cifres porque ya funciona IPsec y ya funciona IPsec por debajo y no es necesario, o queremos que vaya sin cifrar porque tenemos un sistema de detección de intrusos y nos interesa ver todo el tráfico. Bueno, el listener que vamos a configurar en el firewall, pues al final lo que va a llevar configurado pues son los protocolos, los puertos y la configuración que vamos a realizar a la hora de pedir las credenciales a los usuarios, básicamente. Lo bueno de tener el listener en el firewall es que el firewall va a gestionar la autenticación, de tal manera que podemos decidir de qué manera vamos a autenticar al cliente. Podemos poner, por ejemplo, una autenticación básica entre el cliente y el firewall, y luego podemos poner una autenticación integrada entre el firewall y el servidor web, o podemos poner una autenticación basada en formularios entre el cliente y el firewall, y luego enviar todo el tráfico con una autenticación integrada hacia el servidor externo, ¿vale? Los sistemas de autenticación que tenemos para poner en el listener, como veis, son formularios HTML, directamente la autenticación HTTP, donde tendremos todas las posibilidades que nos oferta los servicios web de los Windows Server, la autenticación en base a certificados, y la última opción es directamente, bueno, nosotros no hacemos nada y que sea el servidor web que está por detrás el que decida. Y la validación de estas credenciales las podemos hacer directamente contra el directorio activo, contra un árbol LDAP, contra casi cualquier tipo de servidor Radius, o utilizándolo contra los Security de RSA. Bueno, vamos a hacer una publicación de servidores con ISA, así que volvemos al entorno y jugamos un poquito con ISA. Lo primero que vamos a hacer, vamos a jugar un poquito con esto, vamos a jugar a publicar algo, una regla muy compleja, que es siempre la que más guerra me da, que es vamos a publicar el ping, que esto da bastante guerra. Entonces vamos parecerá que es mentira, pero no, la publicación del ping siempre da guerra. Vale, vamos a intentar hacer un ping -t desde la máquina interna, fijaros, estamos en la interna, a una dirección IP externa, y lo lanzamos con -t para que esto se quede aquí trabajando. Como veis, esto no contesta, y si contesta, mala suerte para mí. Bueno, ahora vamos al firewall y vamos a crear una regla sencilla para publicar el ping. Las cosas sencillas son las que más guerra dan, así que vamos despacito. Vamos al panel de tareas, y en el panel de tareas tenemos las partes, todas las que empiezan por publish, que son lógicamente reglas de publicación de servicios especiales, y la última, que es la de creación de una regla de acceso, que es la genérica. Entonces vamos a hacer la programación de el pingao. Ponemos un nombre muy bonito. La regla lo que va a hacer es permitir o denegar. En este caso permitir. Protocolos. Aquí no hay que pensar mucho. De infraestructura. El ping. ¿Vale? Ya directamente, como veis, en el protocolo viene definido. Ya se mira que se utilice la infraestructura ICMP, que utilice las conexiones adecuadas, etcétera. Vale, las reglas de origen, la red de origen a la que se aplica esto. Pues bueno, pues seleccionamos, podemos hacerlo por conjuntos, vamos a ponerlo a la red interna. Podríamos poner, por ejemplo, todas las redes protegidas, y valdría para las de VPN o las de cuarentena, etcétera. Vamos a ponerlo para la red interna nada más, y únicamente cuando se conecta a una red externa. Definimos los usuarios, en este caso para todos los usuarios, podríamos ponerlo para un determinado grupo de usuarios, porque fueran los técnicos y en un conjunto de una franja horaria, etcétera, a nuestro gusto. Perdón. Creamos la regla y nos aparece el indicador de advertencia aquí arriba, con lo que nos está diciendo, oye, has creado una regla, pero esto todavía no está funcionando. Además, veis que la regla se ha puesto en primera posición, la podríamos mover hacia abajo, ¿vale? La regla, y se aplicaría en segundo lugar. En este caso vamos a ponerla hacia arriba, y voy a deshabilitar la segunda regla como la tercera. Como veis, sale una flechita hacia abajo, quiere decir que no se está evaluando. O sea que la única conexión que permitimos ahora es la del ping de la red interna a la red externa para todos los usuarios,
y si no coincide el tráfico de red con esta regla, se aplicaría la de defecto, que lo que hace es denegar todo el tráfico para todas las redes, desde todas las redes a todas las redes para todos los usuarios, lo que llamamos nosotros la regla portero de discoteca. Bien, aplicamos la conexión y la configuración, y justo en el momento que termine ponga OK, aquí ya estaría funcionando la regla. Cuando estamos trabajando en Arrays, con la versión Enterprise de ISA Server, en este caso tenemos la profesional, hay un delay en el tiempo hasta que se actualiza la base de datos centralizada y se replica en todos los juegos. Como veis, automáticamente estaba ya funcionando el ping. Bueno, cerramos esto y ya está. Bueno, en nuestro sitio tenemos en el domain controller tenemos la máquina que tenemos internamente, que es el domain controller, tenemos un servidor de chain y lo vamos a utilizar como cliente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una regla para que pueda navegar al servidor web que tenemos en la red externa, donde hemos puesto un sitio de phishing a las 10.002. Bien, no me deja, como veis, intento navegar a las 10.002 y ISA Server me está dando un error de que, lógicamente, no se puede navegar por aquí. Bueno, vamos a crear una regla y vamos a permitir que navegue el cliente. Así que creamos una regla de acceso, le vamos a permitir para que navegue el navegante. Vale, entonces lo que vamos a hacer es permitir protocolos, pues los comunes, el HTTP, así, no me hagas pensar mucho. Para la red interna, cuando se conecta a la red externa. ¿Vale? Y para todos los usuarios. ¡Pum! Y lo generamos. Aplicamos y en el momento que esto llegue al OK, ya debería estar funcionando. Así que vamos a el cliente, al domain controller, que lo tenemos aquí, y reactualizamos y debería cargarnos el sitio. Ahora este vector del que todo falla y no funciona nada. Bueno, vamos a darle unos segunditos. Vamos allá, campeón. Ahí está. Como veis, hemos creado un sitio de phishing, hemos puesto el BBVA, que nos perdone el BBVA, que no quiere decir que el BBVA sea inseguro, simplemente que hemos cogido esta porque nos ha gustado mucho los colores. Vale, así de sencillo la hemos creado. Vamos a hacer al contrario, ahora vamos a hacer que el cliente se pueda conectar a nuestros servicios de Chain. Así que vamos a publicar un sitio web, en este caso un sitio de Chain, ¿vale? Entonces, publicamos un acceso de cliente web para Chain. Wizard, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un servidor interno dentro de nuestra organización al cual vamos a permitir acceso desde fuera. Entonces, usamos el Wizard. No va a ser exactamente igual que la regla de acceso porque es para un entorno concreto, que es para publicar los clientes web de Chain. Entonces le vamos a llamar el barbero de Sevilla, no me sale ningún nombre, y vamos a elegir lo que vamos a publicar. Si os dais cuenta, tenemos puesto Chain 2003, pero viene preparado para 2007, 2003, 2000, 55, etcétera. Nosotros tenemos puesto el 2003 porque si tuviéramos una máquina 2007 no lo hacíamos con todas las máquinas juntas. Y los clientes que vamos a poner, el OMA, el ActiveSync, el RPC sobre HTTPS o OWA. En este caso vamos a poner solo OWA. Bien, como veis vamos a publicar un sitio web único o con un balanceador de carga, es decir, un sitio con un frontal NLB o una granja de servidores. En este caso, para la arquitectura que tenemos, es un servidor web que sería exactamente lo mismo que tendríamos si tuviéramos un NLB. Al final, un sitio virtualizado. Ahora, fijaos, vamos a hacer bridging HTTPS. Entonces, vamos a decidir cómo vamos a poner la conexión entre el cliente y el servidor, entre el cliente y el firewall, y luego entre el firewall y el servidor, ¿vale? En este caso, lo que nos está preguntando es, ¿cómo te vas a conectar desde el firewall hasta el servidor? No desde el cliente al firewall, sino desde el firewall hasta el servidor. En este caso, nosotros hemos dejado la red interna sin certificado digital. Así que no vamos a utilizar HTTPS en el tramo que va desde el firewall hasta el servidor. Pero sí vamos a utilizar cifrado en el tramo que va desde el cliente hasta el firewall. Así que en este entorno, en primer lugar, seleccionamos tráfico HTTP desde el firewall al servidor web. Seguimos. Ahora, ¿cómo se llama el sitio interno que quieres publicar? Bueno, pues el sitio interno se llama
dc domain control informatica64.hol. Y la dirección IP del servidor web que queremos publicar es la 192.168.0.2. Bien, ahora, ¿qué peticiones tiene que aceptar el firewall para reenviar hacia allí? Si tuviéramos un montón de sitios web publicados en este firewall, tendríamos que poner un nombre. En este caso voy a permitirlo para todos los dominios, cualquiera que venga al listener, porque solo tengo un sitio, pero podría poner una estructura de DNS y cada nombre que fuera a un sitio web publicado interno. El listener, vamos a definir las propiedades de configuración de este sitio. Entonces, crearíamos uno nuevo, que llamaríamos super orejitas, y definiríamos qué vamos a exigir a los clientes. Fijaros, un wizard, ahora nos está pidiendo el otro lado. ¿Qué quieres hacer entre el cliente y el firewall? Pues bueno, pues entre el cliente y el firewall puedes querer una conexión segura o puedes querer una conexión normal. En este caso, una conexión segura. Te dice, vale, ¿por dónde tengo que escuchar? Recordad que el firewall tiene dos patas. Puede escuchar por la red interna o la red externa. Le puedes decir que escuche por todas las redes protegidas, etcétera. En este caso yo quiero que escuche únicamente por la red externa. Y si tuviéramos varias direcciones IP en la red externa, podríamos elegir la concreta por la que queremos. Red externa. Ahora tenemos que elegir, como hemos puesto HTTPS, pues tenemos que poner un certificado. Nosotros previamente hemos hecho una petición a un certificado y lo hemos instalado en la máquina. Entonces, cuando damos a seleccionar certificado, lo que va es al repositorio de certificados que tiene la máquina. ¿Vale? En este caso, como veis, tenemos uno que es para webmail informatica64.hol, que es válido, que está correctamente todo, así que lo seleccionamos y listo. Es decir, previamente, si queremos hacer esto, tendríamos que generar el certificado. Ahora, ¿cómo queremos autenticar? En este caso estamos autenticando una conexión OWA. Cuando nos conectamos a OWA de Chain, podemos autenticarnos utilizando la autenticación HTTP, que es la integrada, o utilizar la autenticación por el formulario. Podemos autenticar con el cliente o directamente no realizar ninguna autenticación. ¿Vale? Esta autenticación la va a realizar ISA Server al cliente y luego él se autenticará contra Exchange. Como Exchange exige credenciales, nosotros tendremos que recoger esas credenciales. ¿Vale? Entonces vamos a poner HTML autenticado contra el directorio activo. Pero como veis, podríamos elegir cualquier otro sistema de repositorio de credenciales donde nosotros tengamos la lista de usuarios. Vale, single sign-on. Si tuviéramos varios sitios publicados con single sign-on, podríamos aplicar una única conexión a todos los sitios. En este caso lo vamos a desactivar y ya habríamos terminado. Bien, para que no interrumpa con el otro de las reglas, no, vamos a cancelar y vamos a ver la que tenemos creada aquí con la red de Chema, que la he creado yo previamente y está, como veis, deshabilitada. Si miramos las propiedades, tenemos exactamente lo mismo que acabamos de configurar. Tenemos acción permitir desde cualquier red a la conexión del servidor web que estamos publicando, tráfico HTTPS desde el cliente a nosotros, y al listener, que es lo que nosotros estamos configurando, va por el puerto 443, ¿vale? El nombre público es cualquier nombre y está, como veis, configurado toda la arquitectura de Chain. Toda esta configuración la ha hecho el wizard, nosotros no la hemos tenido que hacer. Así que vamos a darle OK. Y el bridging, como veis, el web server se redirecciona las peticiones a HTTP. Es decir, escuchamos por HTTPS, enviamos por HTTP. Le damos a OK. Aplicamos, perdón, vamos a activar la regla. Guapa. Y ya tenemos tres reglas, la del ping, la del navegante que permite salir y la del sitio de publicación. Aplicamos para que esto empiece a funcionar y nos vamos a nuestra maquinita fuera de la organización que tenemos aquí. Vamos, abrimos, como veis estamos en el cliente, abrimos el Exchange, lo tenemos ya abierto, vamos a cerrar y vamos a pedirlo otra vez. Vale, va a tardar un poquito porque no hemos publicado la lista de revocación de certificados y entonces nos tiene que dar un mensaje de que no está disponible esta lista de publicación de certificados. Por momento que yo voy a aprovechar para beber un poquito de agua y mirar un poquito a Anita, que está aquí, muy simpática ella.
Bueno, como hemos configurado la autenticación, estará basada en el formulario, en formularios de OWA. Entonces tendrá que aparecernos el menú de OWA, pero lo estamos publicando desde ISA Server 2006. Ahí nos aparece la lista, el mensaje de la lista de revocación de certificados. Y como veis, es un mensaje distinto al de Exchange 2003. No es el OWA del Exchange 2003, porque es el que nos está ofertando ISA 2006, que es muy similar al del 2007, al de Chain 2007. Entramos con la cuenta, iniciamos sesión. Como veis, el tráfico va por HTTPS y sin embargo nuestra máquina interna no tiene certificado. El Chain 2003 no tiene certificado y está escuchando por HTTP. Si ahora todo va bien, esto deberá entrar al buzón de nuestro cliente. Ahí está, ¿vale? Así de sencillito. Si quisiéramos cambiar la autenticación y cerrar esto, vamos a cerrar el navegador y pasar a una autenticación integrada, pues aquí volveríamos a nuestra regla, entraríamos a las propiedades de nuestra regla, iríamos al listener, miraríamos las propiedades de nuestro listener y en autenticación podríamos cambiar de formularios en HTML a autenticación HTTP, con lo cual nos aparecería el menú típico de la autenticación integrada de introducir usuario y contraseña. Vale, volvemos a la presentación y volvemos a la presentación y creo que me queda por aquí. Y vamos a entrar ahora en las partes del firewall a nivel de aplicación, ¿vale? Hasta el momento sí hemos estado mirando opciones a nivel de aplicación porque reconocemos sesiones, porque se reconocen los protocolos a nivel de aplicación, pero aún podemos ir un poco más allá e inspeccionar el contenido del protocolo a nivel de aplicación. Podemos mirar qué es lo que está yendo dentro del HTTP, porque mismamente por HTTP nos pueden hacer ataques de cross-site scripting, o nos pueden hacer ataques de SQL injection, o pueden realizar un shutdown a la base de datos, o puede ser un exploit que está siendo lanzado a través del servidor HTTP, como era el famoso ataque del Unicode, en el cual se conseguía una shell a través del HTTP. Además, sobre HTTP, sobre el protocolo HTTP, funcionan un montón de protocolos que a lo mejor no nos interesan, como redes peer-to-peer, que a lo mejor a la organización no le interesa que esté funcionando por el ancho de banda corporativo, ¿vale? Todas estas reglas las vamos a poder, todas estas opciones las vamos a poder configurar directamente sobre las reglas o directamente a nivel de firewall, ¿vale? ¿Qué podemos ir a través, por ejemplo, del filtro HTTP? Pues puede entrar malware, puede entrar protocolos que no nos interesan, que lo están utilizando, sistemas de mensajería. Si queremos aplicar en una organización que no se pueda chatear con el Messenger, pues no bastaría con proteger el Messenger, sino habría que mirar los servicios de web Messenger, etcétera, o si queremos bloquear las redes peer-to-peer, pues pueden ir sobre HTTP perfectamente. Entonces nos interesa saber cómo inspeccionar ese tráfico. Uno de los filtros que traemos es ese que veis ahí, el filtro HTTP, que funciona en base a inspeccionar tanto firmas en hexadecimal, firmas en binario, como cadenas de texto, ¿vale? Así que podríamos mirar, pues desde técnicas de buffer overflow, de negación, ataques de negación de servicio, subida de datos o salida de datos en escenarios que no nos interesa, control de las cabeceras que queremos que se permitan, etcétera, ¿vale? Podemos filtrar el contenido, como os he dicho, en base a firmas, firmas que podemos generarlas nosotros. Podemos firmar un determinado binario que no queremos que entre, pues si hay un dialer o hay un exploit que está funcionando a través de HTTP, podríamos filtrarlo. Mirar palabras clave con cadenas ASCII o en hexadecimal, etcétera. Así, por ejemplo, como vemos ahí, si queremos bloquear el Messenger, pues simplemente mirar que la firma MSMSGS en la cabecera user agent, pues no esté permitida, ¿no? O el PHP o el KZA o el que queramos, el P2P o el que queramos. Esto mismo lo podemos aplicar también cuando estamos trabajando con arquitectura de proxy. ISA Server 2006 sigue permitiendo trabajar como un proxy nativo, no como un firewall de red, y podemos aplicar mediante el filtro proxy web las mismas opciones que si fuera a una conexión HTTP.
Otros filtros a nivel de aplicación que acompañan a ISO Server 2006, pues bueno, uno de ellos es para los protocolos RPC, el filtro RPC. Al final, cuando nosotros publicamos un servicio RPC, tenemos que publicar el servidor RPC, pero sobre ese servidor RPC pueden funcionar múltiples aplicaciones. Cada una de esas aplicaciones lleva un identificador único de protocolo que podemos nosotros inspeccionar para tomar una decisión. Así, por ejemplo, si miramos en esta captura realizada con el monitor de red, en el panel del medio hay seleccionado una conexión. Esa conexión es el filtro, es una conexión para Exchange desde Outlook, y tenéis en el identificador UUID el servicio RPC de nuestro servidor de Exchange. Si publicamos el servidor RPC pero solo para este identificador, aunque hubiera otro software corriendo en el lado del servidor RPC, nunca recibiría los mensajes porque solo se permiten para este identificador. ¿Vale? Sobre estos filtros que hay, se pueden desarrollar filtros nuevos. Desde ISA Server 2004 viene con un SDK para que nosotros desarrollemos nuestros propios filtros. Ya hay muchos desarrollados para ISA Server 2006 que estaban previamente desarrollados para 2004, desde los servicios de WebSend, aplicaciones de tráfico de cuotas, ampliación y auditoría de los servicios de sockets, filtrado de las conexiones para detección de intrusiones, etcétera. ¿Vale? Uno de ellos que viene en ISA Server 2006 implementado es DeepSer, que es un filtro cuyo objetivo se aplica a nivel de firewall, no a nivel de regla, y cuyo objetivo es priorizar más ancho de banda dentro de nuestros servicios a unos determinados dominios en HTTP que a otros. Así podemos priorizarlo en base a URLs o en dominio, y lo que vamos a dar es unas cuotas de anchos. Se configura en la parte de configuración global porque es a nivel de firewall, no a nivel de regla, y ahí nosotros podemos crearlo. Vamos a ver una demo de cómo funciona esto en un segundito. Vamos allá, volvemos a nuestro firewall. Bien, tenemos aquí nuestro firewall y tenemos publicado un servidor. En este caso, como habéis visto, yo había publicado un servidor de phishing. Vamos al cliente interno de nuestra organización y y hayamos publicado el BBVA, si no me equivoco. Vamos allá. No, el BBVA no, habíamos publicado la 10.002. Vale, ahí lo tenéis, ¿vale? Tenemos publicado la 10.002, que es un servidor de phishing, ¿vale? Imaginad que nosotros, esta imagen fuera un ejecutable, o por ejemplo, que no quisiéramos que apareciera la palabra BBVA en el tráfico HTTP. Vamos al firewall y vamos a la regla de publicación de HTTP. Esta es la regla del navegante. Bien, dentro de la regla nosotros tenemos al final la opción del firewall a nivel de aplicación. En este caso, el protocolo es HTTP, pues ahí tenemos para configurar HTTP. Y nosotros podemos establecer qué es lo que queremos inspeccionar dentro de este protocolo. Los métodos que vamos a permitir o no vamos a permitir, pues solo especificados estos métodos, y permitiríamos pues el POST, el GET, el PUT, o lo que a nosotros nos interesara. Permitimos todos los métodos, las extensiones que vamos a permitir, ¿vale? Pues extensiones para ficheros que vengan por HTTP. No quiero que vengan Exen, no quiero que vengan Bitmap, no quiero que vengan documentos PDF, lo que fuera, ¿vale? Las cabeceras, como hemos visto que podemos utilizarla para filtrar pues el Kazaa o el Messenger o lo que fuera, o por firmas. En este caso vamos a establecer una firma. Una firma que es para la palabra banca. Bien, ¿dónde tiene que buscar la palabra banca? ¿En la URL de petición, en la cabecera de petición, en el cuerpo, en la petición el cuerpo de la respuesta, en la cabecera de la respuesta, o sea, el cuerpo de la petición, en la cabecera de la respuesta o en el cuerpo de la respuesta? Como quiero mirar en todo el contenido HTTP de la página, pues en el cuerpo. Claro, ya Isa Serra me dice, bien, tú quieres que yo te mire todo el HTML. Si vienen 800K en una página HTML, no puedo decidir si te doy la página o no te doy la página hasta que no me haya leído el último byte. Y esto implica que yo tengo que gestionar en memoria un conjunto de bytes que tengo que mantener hasta que sepa si te lo voy a entregar o no. ¿Vale? Nos está avisando de esto y que tengamos, lógicamente, en cuenta que esto va a afectar a la memoria, al rendimiento del sistema. Bueno, a nosotros nos da igual, vamos a poner la palabra banca, que busque en formato texto, podríamos mirar en binario, vamos a buscar en texto, y para esto optimizarlo, pues nos dice, oye, miramos en un rango
en vez de en toda la web. Entonces vamos a ponerle un rango tocho, porque como vamos a hacer una prueba pequeñita, para que lo mire seguro. Estamos poniéndole 10 millones de bytes, ¿no? Unos 10 megas de página, así, o algo más. Aplicamos, le damos al OK y tenemos la opción de aplicar la regla. Bien, si vamos al cliente, mientras que esto se aplica, aquí veis que la página la está moviendo, ya está verde, o sea que ya la podemos actualizar. Y si hacemos un control F5, deberá, si lo he configurado bien, bloquearnos la petición. Ahí está, ¿vale? Y el mensaje de error que nos aparece fue rechazado por el filtro HTTP, ¿vale? Bien, dentro de estos filtros, pues tenemos para varios protocolos y hay algunos que los tenemos en general, que son los filtros que se aplican a nivel de reglas, y aquí donde tenemos el de DivSer, donde por nosotros vamos a poder establecer, como hemos dicho, las cuotas de servicio, la calidad de servicio solo para tráfico HTTP, y vamos a poder priorizarlo en función de dominios, ¿vale? No vamos a hacer una regla porque no tenemos una conexión de un entorno para poder probarlo esto más o menos bien, así que, pues bueno, simplemente que sepáis que está aquí y que lo podemos ver en otro momento. Y nada más, ya para terminar, volvemos a la parte de monitorización, que no lo vamos a ver hoy, pero sí recordaros que el firewall tiene toda la consola que hemos visto al principio, donde vamos a tener 3 roles de gestión del sistema, uno que será administrador, otro que solo va a ser para visualizar y otro que va a ser para tratamiento de eventos, y que realizaremos alguna demo en algún webcast subsiguiente. Los sucesos, los ficheros de log, los vamos a poder integrar directamente con bases de datos que puede ser el MSDE, que es con lo que viene por defecto, pero también podemos integrarlo con un sistema SQL Server, de tal manera que si tuviéramos los reporting services activados podríamos realizar informes complejos sobre el uso de nuestro firewall, y vamos a tener ya una serie de informes preconfigurados, donde vamos a tener desde el tráfico de la web, del número de las reglas, ancho de banda consumido, etcétera, etcétera. Y nada más, hasta aquí esta primera sesión. He cumplido en tiempo. Has cumplido en tiempo perfectamente, no me lo creo ni yo, Chema. Dios mío, sí. Pues, además has sido muy políticamente correcto, no has dicho ningún taco. Cuando no funcionaban un minuto antes. Pues muchas gracias a todos. Os deja aquí Chema su boletín, que es donde escribe él junto con Juan Luis, también un compañero de Informática 64 que también controla bastante estos temas de seguridad. Os recordamos que bueno, que estamos aquí casi todas las semanas. Os dejamos también los contactos tanto de los Hands-on Labs, la información de los Hands-on Labs, que no os lo ha explicado Chema, pero que son unos pequeños eventos presenciales bastante prácticos, donde tenéis un instructor por muy pocas personas, y donde pues se ven temas bastante interesantes y bastante prácticos sobre todo. En IDEISA Server 2006 hay 3 Hands-on Labs preparados ya sobre esto. Y no sé si tenemos alguna pregunta. Chema, tenemos una pregunta de Adal, control Q. Bueno, vamos a cerrar el audio y lo vamos a ir contestando en privado, si no te parece. Muy bien. Saludos a todos los que os habéis apuntado de todas partes. Los mensajes privados luego los contestaré. Y nada, que gracias por estar aquí, que el jueves seguimos con la parte de VPN. Exactamente. Saludos. Y otra cosita también os recuerdo, que tenemos aquí el cuestionario de satisfacción, como siempre. Nos ayudáis a ir perfilando un poquito qué es lo que vamos a ir haciendo en los próximos meses. Sin más, cerramos el audio y lo dicho, muchas gracias a todos por asistir. Un saludo. Besitos a todos. Adiós.